Hola amigos y amigas del canal. En esta ocasión quiero compartir dos tipos de amplificadores para señales débiles que voy a usar en un futuro proyecto que ya compartiré con todos vosotros. Y quería adelantar esta parte porque pienso que son dos amplificadores que nos puede ser bastante útil a la hora de suministrar señales al Arduino cuando tenemos esas señales que son muy débiles. Por ejemplo, pulsaciones del corazón, por ejemplo, señales eléctricas del cuerpo. Tenemos que amplificarla mucho para que el Arduino sea capaz, llegue a un nivel que el Arduino sea capaz de reconocerlo. O por ejemplo, si tenemos una señal digital, que sabe que el Arduino va a reconocer esa señal, un 1, a partir de los 3 voltios, reconoce que es un 1, pero imagínate que tenemos una señal, ¿vale? Que por ejemplo sea milivoltios, y el Arduino no sea capaz todavía de reconocer eso como es un 1 que le estamos mandando. Entonces podemos amplificar esa señal de forma que el Arduino lo reconozca como un nivel alto. En este esquema tenemos un amplificador con un transistor que tiene una base común, y este tipo de polarización lo que nos hace es que aumente el voltaje a la salida. La corriente no va a dejar la misma. Entonces esto lo vamos a usar, bueno, yo lo uso mayormente para señales digitales, para cuando tengo, por ejemplo, me está dando, por ejemplo, milivoltios, y yo necesito que ese milivoltio que me está dando el Arduino lo reconozca como una señal alta, o sea, un 5 voltios, o sea, un 1, que el Arduino hasta que no llegue a 3 voltios, o sea, por ejemplo, un voltio, te lo va a seguir reconociendo como si fuese una señal baja. Entonces yo pongo este amplificador, le meto un voltio a la entrada y a la salida me va a dar los 5 voltios, que es lo que yo necesito para que el Arduino me lo reconozca como nivel alto, ¿vale? Esto sería mayormente enfocado al tema digital. Bueno, yo lo uso, por ejemplo, también tiene un rango lineal, pero muy pequeño, porque ya cuando pasa de un X milivoltios, ya pasa a los 5 voltios. O sea, el rango lineal que tiene es muy poquito. Yo más lo usaría para esto, para temas digitales, ¿vale? Para tema analógico uso un operacional, que el operacional, la amplificación es más lineal y entonces tengo mayor rango para poder trabajar con el tema analógico. Aquí he puesto esto es un sensor que yo he puesto de ejemplo para ahora en la práctica ver cómo funciona. Yo le he puesto una resistencia, una LDR, o sea, variable con la luz. Entonces, si por ejemplo me está dando porque gaste muy poca luz, la resistencia tenga una resistencia muy alta, ya sabemos que este tipo de resistencia, cuando tiene más luz, va bajando la resistencia, y cuando tiene poca luz sube. Entonces, si por ejemplo me está dando muy poca luz y yo necesito que el Arduino ya me reconozca esa señal, ya vamos a suponer que por ejemplo, el ejemplo a lo mejor no es el mejor, pero imaginaros que yo quiero captar señales cerebrales, ¿vale? O pulsaciones del corazón. Son señales muy débiles, ¿vale? Entonces yo aquí pondría un sensor que me captara esa señal y aquí la amplificaría. Me la va a amplificar mucho, y en caso que necesitara amplificar mucho más, puedo poner a la salida, puedo poner otro amplificador y volver a amplificar esta señal, la señal, esta que ya estoy amplificando. Entonces vuelvo a multiplicar, ¿sabes?, la señal y aumentarla muchísimo más. Este TL081 solamente tiene una operacional, pero ya, como he comentado, hay otros que tienen tienen 2 operacionales y 4 operacionales, incluso más, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos prácticos. Aquí he montado pues el operacional, que sería este. Como veis en este ejemplo práctico, he montado también la resistencia LDR para hacer la prueba. Lo vamos a poner a 5 voltios y como veis
está entrándole 26 miliamperios y le sale 289. Y ahora subimos la luz de la resistencia, va subiendo, como la resistencia disminuye, va subiendo el voltaje en la entrada y veis que va subiendo bastante más amplificada lo que es a la salida el voltaje, hasta llegar, bueno, pues de 0 a los 5 voltios. ¿Vale? Podemos hacer también, o vamos a hacer un ejemplo práctico con un osciloscopio y le vamos a meter una onda. Bueno, esta parte del circuito no hace falta ponerla, estas dos resistencias, que un divisor de tensión que le he puesto para el sensor de luz. Esto se puede sustituir dependiendo qué sensor utilicemos aquí a la entrada. O sea, en realidad son 3 resistencias lo que lleva en la operacional. Como veis en el esquema, el sensor es este y estas son las 2 resistencias que tiene aquí a la entrada. Las 2 resistencias para hacer el divisor de tensión. Y ahora vamos a ver este otro tipo de amplificador, que es con un transistor. Es un transistor con base común. Vamos a hacer una prueba poniéndole un generador de onda. Le he puesto a 5 Hz y una amplitud de 1 voltio. Vemos aquí abajo en el osciloscopio que me está dando, la amplitud de onda me está dando 5 voltios. Yo le meto 1 voltio y él me da los 5 hercios, pero con una amplitud de onda cuadrada de 5 voltios. O sea que me está dando 1 y 0, ¿sabes? Continuamente. Ahora, bueno, en vez de ponerle un generador de onda, voy a meterle directamente voltaje. Yo este lo uso mayormente para señales digitales, para amplificar lo que son las señales de nivel alto y nivel bajo. Y ahora os explico el porqué. Aquí, ¿ves? Le he subido la frecuencia, como vemos, ¿ves? Me va amplificando la frecuencia, sigue siendo siempre la misma. Lo que me va a cambiar es cuando le subo el voltaje, o sea, la amplitud de onda. ¿Lo veis? Si yo le subo a 3 voltios, ¿lo veis? Pues la onda va ampliándose, lo que es la amplitud de onda se va ampliando. La frecuencia, pues, es la misma, igual a la entrada que a la salida. Y ahora le voy a meter lo que es un voltaje directo. Le voy a empezar por 0,5. Bueno, aunque aquí me pone 600 milivoltios, pero en realidad yo, si veis arriba, le estoy metiendo 0,5, o sea 500. No sé por qué esto no, bueno, es un software que no, hay a veces que no cuadra. No sé si le está entrando los 600 o le está entrando los 500. 400, por ejemplo, sí que le está entrando los 400. Y veis que me está dando 5 voltios. O sea que cuando yo le meto, por ejemplo, señales muy débiles, por ejemplo 3, me está dando le meto 0,2 y me da 1 voltio. ¿Veis? Entonces 1 voltio, pues no me lo va a considerar como si fuera un 1 en el Arduino. Pero sí que cuando le meto 300 milivoltios, sí que se pone en los 5 voltios. O con que llegue a 4 o por encima de 3 ya me lo está considerando como un 1. Entonces por eso yo esto lo uso mayormente para amplificar señales muy débiles, que yo necesito que esa señal débil sea un 1, sea un nivel alto, pero no llega a tener 3, sin embargo sí que me está dando una señal. Y entonces lo que hago es que lo amplifico con un transistor con base común. Como veis, me va amplificando la señal de entrada linealmente, o sea, me la va amplificando con respecto a la salida. Pero llega un momento, o sea, que cuando yo le meto, por ejemplo, ya llega a un nivel, por ejemplo, por encima de 0,3, directamente ya me pone 5 voltios. ¿Vale? Cuando son las señales muy débiles, 0,2, 0,1, pues sí que es algo lineal.
la amplificación. Pero ya ha pasado de un voltaje de entrada, por ejemplo 0,3, que son 300 milivoltios, pasa directamente a 5, o sea, me está dando un 1, me estaría dando un 1. Entonces por eso yo esto lo uso mayormente para señales digitales. O sea, señales que estén por debajo de 1 voltio, que el Arduino no me lo va a reconocer como un nivel alto, pues yo esa señal la amplifico con un transistor. Bueno, espero que esto os sea útil en los próximos proyectos, ¿sabes? Porque estoy trabajando en un proyecto de señales muy bajas y cuando lo pase, bueno, pues ya esta parte que la llevamos un poco más adelantada.